Bienvenidos a una nueva entrevista de Masilaris. Hoy está con nosotros los doctores Tomás Quiox y Vicente Jiménez López, que han sido revisores de la edición en castellano del libro Tratamiento simplificado en neonatología, el método Global Occlusion, del doctor Piero Silvestrini. Es un libro editado por la editorial Edra y en el que se hace un repaso de la oclusión, la natología aplicada a la odontología, la visión holística de esto mismo. Y por favor, vamos a empezar profundizando por qué los profesionales de la odontología deben conocer los detalles de la natología y su funcionamiento. Pues primero, buenas tardes o buenos días en el momento que ustedes estén viendo esto. Yo soy el doctor Tomás Quiox y para responder a esa pregunta es sí, un rotundo sí. Un dentista que no sabe sobre natología o oclusión va a tener problemas periódicos, por ejemplo, desde sensibilidades en los dientes hasta estimular apretamientos. Inclusive podríamos, ¿por qué no logro que ajuste esta funda? ¿Por qué se me queja ahora el paciente si todo estaba bien? La oclusión es la base de la odontología. Por lo menos ese es mi punto de vista y creo que para todos debería serlo, porque puedes aliviar muchos problemas. Y un ejemplo muy sencillo, y además que en algún momento el doctor Silvestrini lo menciona, si alguien tiene sensibilidad al frío o tiene algún problema y se le acaba de hacer un empaste, con ver el empaste y ajustar la mordida, desaparece toda esa problemática. Con una tontería así, que si se hubiera hecho desde el principio, esto no sería necesario. Pues la odontología es todo ese conjunto que hay que conocerlo, porque cualquier tratamiento que hagamos con dientes o parciales o no, vamos a encontrarnos con ese tipo de situación en donde hay que conocer muy bien la oclusión, porque surgen problemas que están vinculados con la oclusión. La oclusión, en definitiva, es el pilar de la profesión. Sin saber natología o algo de oclusión, va a estar siempre luchando y alargando las citas y no sabiendo qué, y desvitalizando dientes cuando no se deberían desvitalizar. Bueno, para mí ha sido un honor el poder colaborar en la publicación de este libro con Maxilaris, y verdaderamente aporta distintos temas que habrá que analizar un poco más despacio. En primer lugar, vamos a ver, introduce una relación muy importante con la posturología, es decir, con la posición que tiene el cuerpo en relación al peso, cómo todo eso puede hacer que cambie la inclinación de la columna cervical, cómo puede hacer que cambie la inclinación de la cabeza y cómo todas estas inclinaciones a nivel de columna y a nivel de cabeza puede crear problemas a nivel de articulaciones, a nivel de oclusión, etcétera, etcétera. Entonces, el incorporar esto dentro de un tratamiento diario, digamos, pues es un factor muy, muy interesante y a estudiar. También introduce temas tipo especial de férulas que hace él, con unos sistemas que tiene su impronta y que realmente entra dentro de su filosofía de trabajo. La palabra natología que se emplea en el libro se refiere más bien a temas de la oclusión en general, tiene mucho este autor también de la escuela de planas, vale, sobre planos guiados a la hora de ajustar la oclusión. Tiene mucho también de relación con fisioterapia, que es muy importante también introducir, como digamos en el día a día del paciente, esos temas a tratar en cuanto a tratamiento más global de la musculatura, de la posición del cráneo, de la posición del cuerpo. Es decir, ya no solamente es un tema oclusal, que también, porque también, sí, él habla de
de ajustes oclusales, cómo debería quedar la oclusión al final de tal. No explica específicamente el ajuste oclusal, pero bueno, te habla de la importancia del ajuste oclusal, de la importancia de la rehabilitación oral para los pacientes, el conseguir un equilibrio oclusal para que esas articulaciones y todo esto funcione bien. A mí me parece un libro muy interesante porque te interrelaciona otros factores que normalmente se abandonan un poco, tema fisioterapia, tema postural, tema situación de sobrecargas a la forma de andar, a la forma de sentarte, en fin. Es una visión holística, digamos, no solo odontológica, sino que va más allá en el terreno, digamos, también de fisioterapia, donde también habla de el tema muscular, cómo interviene. Es una visión completa. Bien, exactamente. Lo que pasa es que yo he intentado simplificar el ejemplo poniendo lo que nos encontramos los dentistas más comúnmente. Pero la gente no relaciona la oclusión necesariamente con eso. Piensan que se han acercado al nervio. Bueno, pues el doctor Silvestrini nos demuestra que es importantísimo conocer todo el aparato natológico y cómo funciona cuando está bien y cuando no está. Y es donde ahí él expresa y nos va enseñando todas las diferentes partes que están involucradas en la natología y que pueden tener patología o no. Y ahí quiero citar a un médico que admiro, que es Gregorio Marañón. Y Gregorio Marañón decía, hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial en natología es de vital importancia. ¿Qué quiere decir el diagnóstico diferencial? El doctor Silvestrini te va presentando poco a poco diferentes enfermedades, cómo van apareciendo, y cómo tienes que descartar que ese problema no sea de ese lado o sea de otro. Ya. Entonces, es muy importante para poder tratar al paciente. Explica muy bien también el tema de los diagnósticos, que ampliamente cómo tienes que diagnosticar a los pacientes para cubrir todos estos puntos. Está claro que es un libro muy interesante. Sí, es un libro, le quería preguntar, ¿es un libro destinado para todo tipo de público, para todo tipo de profesional, o ya debe haber avanzado en terrenos de oclusión? Es un libro, en mi opinión, si uno quiere realmente entrar y saber sobre esto, realmente, es un libro que yo, después de haber trabajado en él, lo puedo recomendar y diría que debería ser como un libro que estuviera allí y que vamos a consultarlo. También puedes optar con toda la tecnología, me imagino que sacaréis alguna cosa CD o algo Claro. que ayuda a la educación. Pero no os olvidéis nunca que la boca, los músculos, la articulación van en función de los dientes y cuando no hay dientes todos sabemos lo que pasa. Esto se mueve para adelante, cogemos el aspecto de brujos y de brujas, con lo cual este libro yo creo que es altamente recomendable, tanto para el neófito como para el profesional que tiene mucha experiencia y que se desenvuelve con facilidad en el tema de la natología. Bueno, yo veo que es interesante tanto para el que ya ha trabajado el tema de la oclusión, poder ampliar esa temática y ese área con este libro, como todo lo contrario, el señor que no tenga ninguna relación con la especialidad, digamos, pues sería una muy buena forma de introducirse dentro de la temática, teniendo en cuenta todas las distintas partes del cuerpo y todas las interrelaciones que pueden existir a la hora de una disfunción temporomandibular. ¿Qué aporta este libro para la educación y también para el conjunto de la literatura científica? Bueno, pues en principio, en lo que puede ser para el ámbito universitario, es un libro profundo. En muchas partes hace unas descripciones excelentes de todo el liaison que hay entre los músculos, los huesos, y entonces el estudiante tiene que empezar
con algo. Puede empezar con un librito sencillo, pero luego puede coger la Biblia. Ya. No quiero decir que este libro sea la Biblia, pero sí quiero decir que un libro con mucha más profundidad y sirve, yo pienso, para todos. Todos tenemos unos libros que consideramos pilares de lo que es de nuestra profesión. Yo por lo menos tengo. ¿Vosotros? Claro. ¿Y vosotras? Mira, es otra forma de analizar la oclusión. Ya te digo, es más muy de la escuela de Planas, es como un grupo italiano, o sea, un grupo de Planas en Italia, que, bueno, pues han decidido dar a conocer las teorías y efectivamente es, bueno, pues es una cosa interesante que te va a permitir saber que aparte de la anatología como tal, de las escuelas de Stuart, de Stallard, de toda esta gente, estos monstruos que tuvimos al principio y a mitad y al final del siglo XX, pues realmente hay otras escuelas también que tienen mucho interés a la hora de poder tratar todo este tipo de patologías disfuncionales. ¿La oclusión recibe el tratamiento que se merece dentro del panorama odontológico en este momento o según su experiencia percibe o conoce que no siempre se le da la importancia que merece la oclusión? Creo que la segunda cosa que has mencionado es lo que va a misa. Pienso que como la oclusión no es un tema fácil, es que también hay que reconocer que hay tanta vinculación. Todo este sector tiene músculos, nervios, etc., etc. Pues claro, eso tiene obviamente su dificultad y lo demás. Pero que es algo que pienso que debería ser un libro muy útil para el que quiera hacer consultas y tal, o si quiere, está haciendo un doctorado, o puede ser muy bueno, sobre todo para la gente haciendo doctorados, porque allí habla de cosas de músculos que yo ni sabía, que se van descubriendo, se van poniendo tal y cual, y me sorprendió, y aunque todos sabemos que ponernos a estudiar fisiología y anatomía y tal puede ser un tostonazo, es que inevitablemente es la base, y sin base no hay fundamento, y si no hay fundamento no hay diente. Sí, el hecho de que haya una dificultad de aprendizaje no exime del aprendizaje del mismo, no exime del conocimiento. Exactamente. Entonces, lo bueno, pues que primero uno se familiarice bien, pero con algo sencillo, porque eso ya le da a uno una especie como de mapa en la cabeza y va pudiendo asimilar términos y cosas que van a aparecer. Entonces, obviamente, el profesional que lleva más tiempo pues, tiene más seguridad sobre ello. Pero eso me ha pasado a mí y cualquiera que es dentista. Entonces, yo no soy una excepción, yo no soy una eminencia. Yo lo sé que si tengo un buen profesor y tengo un buen libro, yo voy a aprender, me va a costar, no sé, pero aprenderé. Yo, bajo mi punto de vista, considero que la oclusión es fundamental, o sea, que por supuesto que es muy importante el encontrar un equilibrio en la posición cráneo-cervical, es importantísimo, y de hecho, para mí hay dos formas de llegar a ese equilibrio en la posición cráneo-cervical. O bien haces una serie de ajustes oclusales, haces una serie de utilización de férulas, de posicionamientos en relación a esto que nos ha explicado, que está explicando este libro, en la posición del cuerpo, en la posición al andar. Todo esto es muy importante y tiene una importancia sobre esta zona muy, muy grande. Y que realmente tú puedes trabajar todo esto antes de, por ejemplo, hacer una rehabilitación oral,
Y tienes otra posibilidad también, que al final vas a llegar por distinta vía al mismo sitio, No camino. que es tú localizas o haces unas prótesis en boca, ajustas la oclusión periódicamente, porque claro, ese cambio oclusal en cuanto a dimensión vertical, en cuanto a temas muy importantes a tener en cuenta dentro de la rehabilitación oral, pues todo eso vas a tenerlo con mucho cuidado durante un periodo de 2-3 meses y al final vas a llegar probablemente a la misma posición craneocervical que podrías haber llegado a base de manipulaciones y a base de relaciones con fisioterapia, etcétera, etcétera. O sea, que si tú lo llegas por fisioterapia me parece muy bien y luego ya te va a resultar mucho más fácil el mantener esa boca en una posición de relación céntrica y en una posición en la que realmente exista un equilibrio oclusal. De la otra forma, pues vas a tener que trabajar más con los provisionales a base de ajustar la oclusión, las guías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este autor tiene o le da muchísima importancia a la dimensión vertical, cosa que yo estoy muy de acuerdo con él. Y una de las cosas que más se me ha quedado grabadas es la visión que él tiene sobre por qué se producen hiperfunciones, por ejemplo, en maseteros. Y entonces él lo achaca a que se ha perdido una dimensión vertical y cuando tú aprietas para poder llegar a conseguir que esas muelas encajen, tienes que forzar mucho estos músculos maseteros temporales y es muy fácil que se hipertrofien por la sobrecarga que tú estás realizando. O sea, más o menos te dice que cuando tú encuentras a un paciente con unas hipertrofias maseterinas, fíjate bien porque es muy probable que la dimensión vertical esté baja y que entonces eso ha forzado a que este paciente tenga... Bueno, pues son detalles clínicos que nos van a ayudar mucho a la hora de poder realizar una rehabilitación oral en condiciones. Pues les damos las gracias tanto al doctor Tomás Quiox como al doctor Vicente Jiménez López por esta revisión de la edición en castellano de la obra Tratamiento simplificado en neonatología, el método Global Occlusion del doctor Piero Silvestrini, y les emplazamos para próximas entrevistas poder entrar en detalle más en esta obra. Muchas gracias a los dos y feliz día. Muchísimas gracias a toda la audiencia por escuchar y a tu grupo editorial y ha sido un placer también conocerte. Fantástico, pues nada, muchas gracias. Para mí es un placer siempre colaborar con vosotros y sabes que me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias.